No queremos volver a pensar en eso, así que será difícil. Este tipo está obsesionado conmigo y ha volado a Nueva York para intentar encontrarme. Debido a la naturaleza personal de la web, muchos youtubers lidian con algunos fans que construyen relaciones parasociales con ellos, y aunque en muchos casos esto podría ser lo suficientemente inocente, hoy quería hablar sobre los casos degenerados, de acosadores que se pasaron de la raya. Gavin Free ha sido una de las figuras más longevas de YouTube, desempeñando un papel clave en algunos de los contenidos más exitosos de la plataforma cuando estaba evolucionando de un sitio web para videos de gatos a una carrera legítima para los creadores. Aunque se haría conocido como miembro de Rooster Teeth, Gavin también se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la plataforma en los años 2010 a través de su trabajo en The Slow Mo Guys, que ha acumulado millones de suscriptores y ha mantenido su éxito desde su lanzamiento. Meg Turney también ha sido una figura longeva en la comunidad. Comenzó a crear contenido como cosplayer y blogger, pero se abrió paso a una audiencia mucho más amplia cuando asumió un papel de presentadora en SourceFed en 2012 y cultivó una audiencia dedicada propia mientras continuaba perfeccionando sus habilidades. En 2014 dejó SourceFed y asumió un rol similar en Rooster Teeth, donde se quedaría durante 2 años. Durante ese tiempo conoció a Gavin y los dos comenzaron una relación que continúa hasta el día de hoy. En 2019, la pareja apareció repentinamente en los titulares, pero no por su trabajo en el 26. Un fanático obsesionado llamado Christopher Erica Giles hizo un viaje de 11 horas desde Albuquerque, Nuevo México, hasta la casa de las celebridades en Austin, Texas, y entró a la fuerza. El joven de 23 años entró por la puerta trasera. Alrededor de las 3:40 am, armado con una pistola, Free y Turney fueron despertados por el sonido de un disparo y vidrios rompiéndose, y rápidamente se escondieron dentro del armario de su habitación. Inmediatamente marcaron 911 y hablaron con el despachador durante todo el calvario, permaneciendo lo más silenciosos que pudieron mientras Giles continuaba moviéndose por su casa. Afortunadamente, el joven fanático no pudo encontrar a la poderosa pareja de YouTube y decidió huir de la escena. Salió de la casa y regresó a su sedán Lincoln justo cuando los coches de policía llegaron para interceptarlo mientras retrocedía por el camino de entrada. 2 oficiales detuvieron al lunático y le ordenaron que mostrara sus manos. Los oficiales informaron que Giles les disparó, por lo que se cubrieron. El oficial Matthew Jackson respondió al fuego intercambiando solo unas pocas balas. La policía escuchó un disparo más desde el coche de Giles y al acercarse al vehículo, lo encontraron muerto dentro, con una única herida de bala autoinfligida. Se encontró una pistola de calibre 45 junto a su cuerpo. Meg y Gavin fueron rápidos en reconocer públicamente el incidente, aunque no participaron en ninguna entrevista formal al respecto. Probablemente esto fue un movimiento para proteger su privacidad recientemente invadida, pero también ayudaría a desincentivar a cualquier otro fan inestable de repetir las acciones de Giles. Ambos tuitearon para tranquilizar a su audiencia de que estaban bien y para agradecer al Departamento de Policía de Austin por su rápida respuesta. Gavin también discutió brevemente el incidente en un episodio del podcast de Rooster Teeth. Gracias por todo el apoyo en línea. Fue un momento muy desagradable y también un gran agradecimiento al Departamento de Policía de Austin por un tiempo de respuesta increíblemente rápido. Mientras la policía investigaba a Giles, su motivo para la invasión a la casa se hizo fácil de determinar. Se había recuperado su teléfono y contenía varias notas detallando sus sentimientos hacia la pareja. Aparentemente, había desarrollado un cariño por Turney a través de su contenido que se había convertido en una obsesión, mientras que resentía a Gavin por su éxito y el estilo de vida que podía mantener gracias a él. Una nota incluso decía: quiero que Gavin esté libre para morir solo sin hijos. Después de revisar las imágenes de la invasión a la casa de Giles, un informe policial determinó que su única intención era causar daño a alguien que viviera allí, lo que hace aún más afortunado que haya podido encontrar a la pareja esa noche del allanamiento. A raíz de esta aterradora noche, la doctora Angeline Close Scheinbaum, profesora asociada de la Universidad de Texas, comentó públicamente sobre el incidente, calificando las acciones de Giles como un claro ejemplo de interacción parasocial, un término que escucharás mucho a lo largo de este video.
Describió esta relación que normalmente surge entre una celebridad y un fan como una conexión unilateral donde un espectador cree que está estrechamente vinculado a otra parte que cita puede o no estar incluso consciente de la existencia de esa persona. Aunque las emociones que estas relaciones pueden provocar son reales, las conexiones no lo son y ese apego puede ser peligroso. Esa fijación, que a menudo nace de consumir tanto de la vida personal de alguien como entretenimiento, es un problema generalizado que ha empeorado en la era de Internet. Hola chicos, antes de seguir con el video, quiero reconocer a una nueva empresa llamada One of Ten. Fundada por mis amigos Internet Anarchist y Trust Me Bro, esta es una comunidad para pequeños y aspirantes YouTubers, ofreciendo conocimientos fundamentales respaldados por experiencia y resultados. ¿Por qué soy fan de este proyecto? Es porque está dirigido por verdaderos youtubers que han tenido éxito y no por algún gurú falso. Absolutamente sin costo tendrás acceso a guías elaboradas a partir de la experiencia, junto con seminarios en vivo mensuales que te capacitarán sobre todo lo relacionado con YouTube. Y el 19 de agosto, a las 6 p.m. hora estándar del este, estaré haciendo mi propio Q&A para responder cualquier pregunta relacionada con YouTube con mis 15 años de experiencia en la plataforma. Así que si quieres echarle un vistazo sin ningún costo, haz clic en el enlace en la descripción abajo. En 2009, Christina Grimmie comenzó a subir videos a YouTube, cubriendo canciones populares y construyendo una audiencia de fans que podían ver un potencial para un mayor éxito en el futuro. Durante este tiempo también cultivó amistades con otros creadores famosos como Shane Dawson, haciéndose un nombre en un momento en que la popularidad en Internet estaba llegando a un punto de inflexión. Pero ella tenía ambiciones más grandes que solo hacer videos cuando lanzó su primer EP en 2011, alcanzando 1 millón de suscriptores en YouTube poco después. Desde allí, continuó impulsando su propia carrera musical, duplicando sus suscriptores y lanzando su primer álbum completo en 2013. Logró un éxito aún mayor un año después cuando audicionó para la 6ª temporada de The Voice. Los 4 jueces creyeron en su talento, pero ella eligió buscar una mentoría bajo Adam Levine de Maroon 5. Aunque solo terminó en 3er lugar en la competencia del programa, Levine aún decidió ficharla para su sello discográfico. A partir de ahí, Christina se mantuvo ocupada lanzando sencillos y colaboraciones durante los siguientes años, con un segundo EP en febrero de 2016. Se tituló Side A, y en la preparación para su lanzamiento dijo que esperaba que siguiera un álbum completo. Pero estos proyectos nunca se concretarían y la carrera de Grimmie estaba a punto de llegar a un espantoso alto. El 10 de junio de 2016, Christina dio un concierto en Orlando, Florida. Después de la actuación, estaba firmando autógrafos fuera del lugar, conociendo a fan tras fan. A las 10:24 de la noche, fue abordada por Kevin James Loibl, un joven de 27 años que había viajado desde su casa en St. Petersburg, Florida, para ver el espectáculo. Pero su verdadera intención se reveló cuando llegó a Grimmie en la fila y cuando ella abrió sus brazos para un abrazo, él sacó una pistola y abrió fuego. Un testigo escuchó 3 estallidos, lo que provocó pánico y dispersión en la multitud. Mark, el hermano y guitarrista de Christina, intervino y derribó a Loibl. Más tarde le diría a la prensa que el tirador se destacaba en la multitud ya que era notablemente mucho mayor que muchos de los otros fanáticos de Christina. Los 2 hombres forcejearon brevemente hasta que Loibl se liberó y se apoyó contra una pared. Cuando la seguridad llegó a la escena, se disparó fatalmente en la cabeza. Cuando pasó el caos, Grimmie también fue declarada muerta, dejando al mundo en completo shock por la repentina del crimen. El asesinato-suicidio recordó a Mark David Chapman, quien había estado obsesionado con John Lennon antes de dispararle. Durante la investigación policial de Loibl, se descubrió una obsesión similar. También parecía haber venido preparado para hacer aún más daño. Cuando se examinó su cuerpo, se encontraron 2 cargadores de pistola, un cuchillo táctico, una llave de habitación de un hotel Marriott cercano y una entrada para el show de Grimmie. Esos cargadores eran para un par de pistolas Glock de 9 milímetros que el asesino había recogido solo días antes del concierto. Cuando los oficiales fueron al hotel y mostraron al gerente de recepción una foto de Loibl, el perpetrador fue reconocido inmediatamente y supuestamente había estado actuando de manera extraña desde que llegó a la ciudad el día anterior. El dispositivo personal del asesino no reveló mucha información.
Se encontró su teléfono cifrado y el disco duro de su computadora aparentemente destruido a propósito. Cuando se examinó el teléfono de Grimmy, no se encontraron mensajes amenazantes de Loibl y los dos aparentemente nunca habían estado en contacto antes del 10 de junio. Pero una vez que la policía comenzó a interrogar a las personas que conocían al tirador, sus motivaciones se volvieron más claras. El padre y el hermano de Loibl dijeron que rara vez salía de su habitación excepto para ir a trabajar y ninguno de ellos recordaba haberlo escuchado mencionar a Grimmy antes del tiroteo, ni tampoco lo habían visto nunca con una pistola. Una costumbre que sí notaron fue que pasaba mucho tiempo en su computadora en su habitación, donde se encontró que sus ventanas estaban cubiertas con papel de aluminio y cortinas pesadas ahogando la luz. Los colegas de Loibl contaban muchas anécdotas relevantes, recordando que a menudo lo molestaban por lo que creían que era solo un inocente enamoramiento virtual por la joven cantante. Al menos 5 de ellos estaban al tanto de esta obsesión, habiendo encontrado al hombre solitario, viendo sus videos en su estación de trabajo y escuchándolo hablar frecuentemente de ella. El supervisor de Loibl, Luke Dahl, nunca escuchó a su compañero de trabajo mencionar a la cantante directamente, pero una vez fue abordado por otro empleado que dijo que su amistad con Loibl estaba en peligro debido a lo que se llamó, citando, una infatuación irreal con Christina Grimmie. Esta no fue la única relación en la vida de Loibl que se vio afectada por su obsesión con la artista. Corey Dennington, quien se autodenominó el único amigo del asesino en el mundo, le dijo a la policía que su delirio había surgido durante el transcurso de un año. Aparentemente, Loibl había pasado la mayoría de su último año en la Tierra monitoreando a Christina a través de las redes sociales, y todos en su vida lo vieron experimentar cambios físicos graduales y dramáticos. En la preparación para el tiroteo, perdió 50 libras, se ensanchó los dientes, se sometió a una cirugía láser de ojos y se hizo un trasplante de cabello. Dennington le dijo a la policía que Loibl había hecho todo por Grimmie. Honestamente, me resulta bastante triste que este hombre haya llegado a tales extremos para automejorarse, pero por razones tan retorcidas que todo fue en vano, ya que nunca pudo buscar la ayuda mental que tan desesperadamente necesitaba. Aproximadamente 2 meses antes de que la cantante fuera asesinada, Dennington dijo que se dio cuenta de que esta obsesión no era normal. Sin embargo, siempre que intentaba confrontar a su amigo sobre el problema, Loibl se volvía citando enojado y defensivo e incluso amenazó con terminar su amistad porque Dennington no creía en su futuro con Christina. Aunque Loibl aparentemente nunca explicó qué pretendía hacer si alguna vez se encontraba con la cantante, regularmente la refería como su alma gemela. La retorcida visión del hombre sobre esa conexión se hizo más clara 5 días antes de un espectáculo sórdido, cuando el asesino le dijo a Dennington que lo amaba y que estaba, citando, cansado y listo para ascender. En las secuelas del tiroteo, el ahora ex amigo lamentó no haber notado la señal de advertencia antes, pero nunca había escuchado a su amigo mencionar actos de violencia, así que, como el resto del mundo, se sorprendió al saber lo que había sucedido. Aunque aún se desconoce con certeza por qué decidió acabar con la vida de la estrella del pop ese día, la mayoría supone que se dio cuenta de que si él no podía tener una relación con ella, nadie podría. Independientemente, el asesinato de Grimmie provocó una fuerte respuesta de su público, compañeros y seres queridos, todos los cuales expresaron incredulidad ante la brutalidad inesperada del ataque. Su amiga Bria Kelly pronto tomaría medidas y lucharía para aprobar una ley que aumentaría las medidas de seguridad para lugares como el donde murió Grimmie. Otra amiga, Ashley Nicole, dijo que Christina nunca se preocupó abiertamente por la seguridad ya que mantenía una relación tan abierta y cálida con su público. Sus viejos amigos de YouTube compartieron ese afecto también, y se le rindió un homenaje en los premios Streamy del 2016, que fue presentado con lágrimas por Shane Dawson. Christina Grimmie era una de mis personas favoritas, no solo porque era cariñosa y humilde, y siempre hacía sentir a las personas como si importaran, pero porque lo primero que dijo cuando me conoció fue: «Oh, Dios mío, tus videos son realmente asquerosos, pero por alguna razón te amo». El 17 de junio, Grimmie fue sepultada en una ceremonia privada en su ciudad natal de Nueva Jersey, en un servicio que fue pagado por su mentor, Adam Levine. Unos días después, la policía cerró su investigación sobre Kevin Loibl, dejando solo el dolor por lo que se había perdido.
La siguiente historia involucra a otra figura notable de los primeros años de YouTube, Jenna Marbles. Desde su debut en 2010, la popularidad de Jenna se disparó mientras producía sketches de comedia y vlogs que eventualmente acumularían casi 2.000 millones de vistas. Por más de 10 años logró 20 millones de suscriptores y se mantuvo como figura destacada en la plataforma. Pero como muchos comediantes atrevidos de los primeros años de Internet, su trabajo pasado finalmente volvió para perseguirla. El 25 de junio de 2020, Jenna, cuyo verdadero apellido es Maury, subió una disculpa en respuesta a un video suyo que había sido resurgido desde 2011. En el video, Jenna había hecho una imitación de la rapera Nicki Minaj con la cara pintada de negro. Debido a esto, anunció que había decidido retirarse completamente de YouTube y pronto desapareció por completo de las redes sociales. Desde entonces, las pocas actualizaciones que el público de Jenna pudo recibir vinieron de su esposo, Julian Salamita, quien también trabaja como creador de contenido en YouTube y Twitch. Pero el 2 de enero de 2023, una publicación en su Instagram sorprendió a los fans de la pareja. Según él, ese día una mujer había irrumpido en su casa entrando por la puerta trasera y sorprendiendo a Julian. Aparentemente, esta era la segunda vez que la acosadora pasaba por su casa ese día, pero el intento de entrar aún era inesperado. La publicación de Julian también reveló que la intrusa había estado acosando a la pareja en casa durante 2 meses antes de este incidente. Afirmó que ni él ni su esposa tenían idea de quién era ella, por lo que no sabía qué esperar de ella una vez que el acoso escaló a este punto. Al darse cuenta de la situación, Julian reaccionó rápido, sometiéndola con gas pimienta y encerrándola afuera. Una vez que estuvo a salvo, llamó a la policía que llegó y detuvo a la mujer después de llevarla a un hospital cercano. Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó la detención poco después esa misma mañana. Este incidente ocurrió solo semanas después de que Salamita anunciara que él y Jenna se habían casado después de 9 años juntos. Una relación que había sido observada de cerca y frecuentemente documentada a medida que se desarrollaba. Es probable que esta mujer los haya estado siguiendo de más de una manera durante mucho tiempo. Julian había elegido no compartir los detalles de este acoso antes para proteger la vida personal de su familia, y solo habló cuando se enteró de que los medios de comunicación planeaban informar la historia, por lo que la información sobre el alcance de lo que la pareja había estado enfrentando de este acosador es limitada. Las fuentes que hablaron con la prensa sobre la invasión a la casa especularon que a la mujer se le acusaría de acoso grave, por lo que su acoso probablemente fue significativo. Hasta ahora, los medios nunca informaron de ninguna acusación, y el nombre de la mujer nunca se hizo público. Aunque probablemente a la pareja le habría gustado mantener a su acosadora completamente fuera del ojo público, este incidente demostró que las figuras públicas rara vez pueden mantener la privacidad que merecen. Afortunadamente, Julie, Jenna y sus perros, quienes habían sido una parte constante de su contenido por años, resultaron ilesos. Aunque este incidente fue significativamente más intenso que una interacción típica con un fan obsesionado, no fue la primera vez que la pareja abordó públicamente su privacidad comprometida. Allá en septiembre de 2017, cuando Jenna aún estaba activa en línea, una mujer apareció en su casa un día, habiendo conducido hasta el vecindario con su joven hijo. Cuando Julian abrió la puerta, ella le preguntó si esta era la calle en la que vivía Jenna Marbles. Aunque Julian le dijo inmediatamente a la madre que no estaba bien que viniera a su casa, ella defendió sus acciones alegando que muchos padres llevaban a sus hijos a las casas de los youtubers. Por ende, el viaje probablemente fue solicitado por su hijo. Pero incluso si su hijo la hubiera obligado a conducir hasta allí, Julian aún culpaba firmemente al padre por el encuentro. También expresó incomodidad con la idea de que Jenna hubiera abierto la puerta si él no hubiera estado en casa y probablemente se hubiera sentido presionada para tomar una foto o justificar el encuentro de alguna manera. Julian habló sobre esta experiencia en un video simplemente titulado "No vengan a nuestra casa", que es un sentimiento que muchos youtubers han repetido a lo largo de los años, especialmente aquellos que muestran sus hogares prominentemente en su contenido. Es fácil olvidar, especialmente para los espectadores más jóvenes, que estas casas no son solo sitios donde las celebridades pasan el tiempo. Y solo porque se les ha dado acceso a ellas a través del contenido, no significa que tengan derecho a hacerse parte de ese mundo en la realidad.
Nuestra próxima historia cubre a una creadora que ha mantenido una reputación bastante volátil, Gaby Hanna. Después de encontrar primero una audiencia en Vine, Gaby probó suerte en una serie de diferentes formas de contenido que van desde la comedia hasta la música. Con el tiempo, también se ha vuelto cada vez más abierta sobre sus luchas con la salud mental, mientras se sumergía lentamente en lo que muchos se referirían como un estado de lolcow. Pero la reacción negativa que Gaby ha recibido a veces ha escalado más allá de solo críticas. El 8 de mayo de 2020 publicó una serie de tweets revelando que había estado lidiando con un acosador persistente y les rogó que la dejaran a ella y a su familia en paz. También describió cómo la situación la había estado afectando, causándole una gran paranoia y dificultándole interactuar con los fans ya que, cita, nunca sabes si es la persona que te lastimó detrás del teclado. Nunca se reveló si este individuo era un crítico especialmente duro o un fanático peligrosamente entusiasta, pero no fue la última vez que Gaby tuvo que lidiar con este tipo de comportamiento. En agosto de 2020, Gaby comenzó repentinamente a subir una cantidad notablemente grande de videos a su cuenta de TikTok. Más de 100 por día, todos ellos con una gran carga emocional. En medio de esta frenética publicación, otra figura de repente se convirtió en parte del contenido. Un hombre conocido simplemente como Nicolás. Un extraño a quien Gaby dijo que invitó a su casa para usar el baño. Un amigo me envió un mensaje y le dije que saldría a correr porque un chico apareció en mi casa y me pidió que rezara con él. Fue muy agradable. Y su mensaje fue: Gab, escúchame ahora, saca a ese hombre de tu casa. A lo largo de 9 videos publicados en rápida sucesión, Gaby pareció acercarse a un extraño, refiriéndose a él como un alma perdida y un hermano en Cristo, y expresó su alegría por conocerlo tan inesperadamente. A lo largo del resto del día, rezaron juntos, escucharon música, compartieron café e incluso se estaban preparando para salir a correr. Durante la avalancha de subidas, uno de los amigos de Gaby le envió un mensaje de texto y animó a la creadora mentalmente enferma a sacar a Nicolás de la casa lo antes posible, lo cual ella inicialmente desestimó. Pero esto no fue solo un encuentro aleatorio, y durante todo el día Nicolás había estado publicando una serie de videos en su propia cuenta. El primero de estos tenía el título Fuera de la casa de Gaby Hanna, lo que reveló un detalle muy revelador. El visitante ya sabía quién era ella y probablemente estaba al tanto de la situación y las preocupaciones que la rodeaban. Los videos posteriores tomados después de que él había ganado la confianza de Gaby mostraban el interior de su vivienda con gran detalle. Nunca se dejó claro cuán premeditado había sido este allanamiento de morada, pero rápidamente se desmoronó una vez que Gaby supo que Nicolás había venido específicamente a buscarla. Por cierto, Nick, sé que sabes quién soy. Vamos. ¿Por qué me mentiste todo este tiempo? ¿Por qué me mentiste? Es para mi acné, tonta. Sal de mi casa. Ahora. Este video terminó abruptamente, y su siguiente simplemente la mostraba llorando frente a un espejo, con una leyenda que decía: alguien acaba de entrar a mi casa. Muchos de sus espectadores vieron la presencia de Nicolás de la misma manera, y se preguntaron qué podría haberlo motivado a invadir su vida personal. En las secuelas de los eventos del día, mientras Nicolás enfrentaba una tormenta de comentarios críticos, subió más TikToks e intentó justificar sus acciones. Su explicación fue que había visto toda la preocupación hacia Gaby, incluyendo varias sugerencias de que alguien debería ir a ayudarla, y asumió la responsabilidad de hacer exactamente eso. Sosteniendo que sus intenciones eran buenas, también señaló que sus acciones no eran técnicamente ilegales y que se fue tan pronto como se le pidió. Afortunadamente no hubo más encuentros entre los dos y Gaby lanzó una serie de videos la semana siguiente explicando que su comportamiento había sido el resultado de un episodio maníaco provocado por su trastorno bipolar. ¿Ustedes pensaron que era tonta por dejar entrar a un extraño para usar el baño? Quizás lo subestimé. Sabía que podría romper sus frágiles piernas si fuera necesario. Esto añadió otra capa de inquietud a los eventos, y dejó a muchos espectadores agradecidos de que Nicolás no se hubiera vuelto agresivo cuando se enfrentó a la realidad de sus acciones. En enero de 2019 surgió otro aterrador caso de acoso basado en YouTube. Este caso es único en el sentido de que el streamer había logrado permanecer anónimo, con detalles que solo surgieron después de que el juicio ya había concluido.
Aunque nunca se publicó el nombre de la víctima, los detalles del acoso de su acosador y los planes que tenía en mente para ella eran perturbadores por decirlo menos, y solo crecían más con cada nuevo desarrollo. Mostraron una imaginación para la violencia intensa y un deseo de control que solo podría obtenerse por la fuerza. El nombre del acosador era Keo Ni, un joven de 24 años de Estonia que conoció a su víctima a través del juego en línea RuneScape en 2017, después de descubrirla a través de su prominente blog sobre el tema. El 8 de marzo de ese año, le escribió un correo electrónico lleno de súplicas por intimidad y asegurando que él era el único hombre en el mundo que podía hacerla sentir el verdadero amor. De muchas maneras, el mensaje dio una visión de la perspectiva trastornada de Ni, como cuando escribió: puede que esté un poco loco, pero está bien porque todos estamos un poco desordenados en la cabeza si realmente lo piensas. También hizo referencia a las pensamientos y planes que había estado desarrollando para su víctima, aunque no pudo explicar estos pensamientos porque, Señor Sombra dijo que no. Pero esta desconexión de la realidad, tanto en cómo Ni se veía a sí mismo como en cómo veía su relación imaginaria con su víctima, pronto se volvería aterradoramente real. Los correos electrónicos continuaron llegando, con el siguiente comenzando de manera apologética, pero rápidamente cambiando a exigente y amenazante. Ni dijo que no había una tercera opción para ellos más allá de una amistad o una relación romántica, y que arruinaría su vida si ella se negaba a responderle. También se negó a alejarse de la conexión imaginaria, y que este comportamiento realmente muestra cuánto me importas y cuánto te amo. Luego otro correo electrónico llegó eliminando toda pretensión de afecto. El acosador prometió volar al Reino Unido y hacer de su cita el objetivo de su vida para encontrar y matar a su víctima. Escribió una larga descripción espeluznantemente detallada de sus planes para secuestrar, torturar y violar al bloguero. El lenguaje del correo electrónico se volvía cada vez más reverente a medida que avanzaba, con Ni incluso afirmando que sus acciones serían celebradas. Llegó un correo electrónico más ese día y mostró que su escritor se había alejado completamente de la realidad. Contenía pasajes como: yo soy oscuridad y tú eres luz. Yo soy un psicópata y tú eres una mariposa social. Este Joker de la vida real divagó sobre cómo su relación era imposible, pero también que su víctima no merecía la relación en primer lugar. Luego los mensajes pararon por un corto tiempo, con el acosador aparentemente descontrolado fuera de la obsesión. Pero el 23 de abril reanudaron. Nice envió al bloguero imágenes de él mismo con flores y botellas de alcohol, nuevamente arrepentido y desesperado por cualquier tipo de interacción. Cuando nuevamente no recibió respuesta, Nice envió una serie de mensajes sexuales tan gráficos que algunos medios de comunicación se negaron a imprimirlos y comenzó a hacer promesas más amenazantes de lo que sucedería cuando la encontrara. A partir de ahí, las comunicaciones de Nice llegaron en su mayoría en forma de lo que los documentos judiciales llamarían tweets extraños dirigidos al bloguero, quien continuó ignorándolos constantemente. El más preocupante de estos mensajes incluyó una serie de fotos de la casa de la víctima que Ni tomó después de finalmente viajar a Liverpool en enero de 2019, con la amenaza de que si continuaba rechazando sus solicitudes, ella vería, cito, de lo que soy capaz. Poco después cumpliría con sus palabras. El mismo día Ni fue arrestado fuera de la casa del creador anónimo. De acuerdo con el padre, el acosador tocó la puerta y al saludarlo notó que los nombres de él y su esposa estaban escritos en el bloc de notas del hombre. Presintiendo peligro, su padre logró convencer a Ni de que su hija en realidad no vivía allí y rápidamente llamó a la policía una vez que estuvo fuera del alcance del oído. En ese instante, la bloguera se ocultaba en la planta alta, procurando mantenerse fuera de la vista y no provocar más al acosador. Aunque Ni logró escapar después de eso, cuando los oficiales pasaron por la casa para dejar alarmas de pánico al día siguiente, notaron que él estaba observando desde cerca. Cuando se acercaron a él, huyó de la escena y saltó a un auto conducido por un hombre mayor. La policía alcanzó al acosador y lo sacó del vehículo. También arrestaron al conductor. Resultó que el hombre era el padre de Ni, quien se había ofrecido a llevar a su hijo a Liverpool para ver un partido de fútbol y no tenía idea de cuáles eran sus verdaderas intenciones. Aunque el padre de Kni estaba intencionalmente bajo sospecha por ayudar a un delincuente, pronto fue liberado sin ningún cargo.
Cuando se examinaron las posesiones del acosador, se descubrió que llevaba un kit extraño que incluía guantes, una máscara para los ojos, un rollo de cinta, tijeras, un destornillador, un frasco de cadera lleno de amoníaco, una jeringa y un gran juguete dorado para adultos. Ni tenía excusas para ciertos artículos. Afirmó que la máscara era para su vuelo y que el juguete era solo un masajeador facial. Pero no había explicación para el resto, y la investigación continuó adelante. Una vez iniciado su juicio, la resistencia de Ni a la realidad se esfumó rápidamente. Admitió que había hecho un esfuerzo extenso para encontrar a su víctima y finalmente admitió 2 cargos de acoso, pero negó cualquier intención de cometer un delito sexual, un cargo más serio que el juez decidió no perseguir después de que Ne argumentó que no habría llevado a su padre consigo si tuviera la intención de cometer un delito de esa naturaleza. El acosador no tenía una dirección fija en el momento del juicio, y la sentencia fue brevemente aplazada mientras se sometía a pruebas psiquiátricas para determinar su estado mental. Después de sus evaluaciones, los médicos determinaron que Ni tenía una combinación de autismo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y estos diagnósticos inconclusos los llevaron a considerar al joven problemático no apto para más tratamiento en un hospital debido al peligro que representaba para el público. Jonathan Savage lideró la defensa en el tribunal, admitiendo que, aunque algunos de los correos electrónicos de Ni habían sido muy angustiosos, su verdadera motivación era la búsqueda de la relación imaginada, no la violencia. También defendió el extraño conjunto de artículos que se habían encontrado en el coche de Knie, insistiendo en que el juguete para adultos era solo un relajante muscular. La madre del acusado añadió que la jeringa estaba destinada para que Knie la usara en sí mismo para una condición médica no especificada, mientras que la amoníaco se usaba para reanimarlo cuando sufría un ataque epiléptico. La conclusión de la defensa fue que Knie no tenía la intención de causarle ningún daño real a su víctima y que los artículos debían considerarse en el contexto de su recién diagnosticado estado mental. El juez Clement Gladstone aceptó algunos de los argumentos de la defensa, pero no concedió que las acciones de Ni estuvieran sin intención maliciosa. Aunque reconoció que podría haber una explicación inocente para cada uno de los artículos individuales en el kit, su presencia conjunta era más indicativa de una acción planificada, y que el acosador probablemente había visto una oportunidad dorada para perseguir a su víctima cuando su padre sugirió el viaje a Liverpool. Aunque el acusado había dicho previamente a la policía que el contenido de sus correos electrónicos era una broma, el juez no lo trató como tal, y reforzó el estrés y el miedo que Ni había infligido a su víctima, dejándola con problemas persistentes de sueño. Gladstone calificó el acoso cibernético como una plaga del siglo XXI y condenó a Ni a 21 meses de cárcel, mientras también imponía una orden de restricción indefinida para proteger mejor a su víctima y a su familia. Al acosador se le retiró el pasaporte y sería repatriado después de salir de prisión. Incluso cuando se enfrentan a un acosador cuyo acoso parece no tener fin, muchas víctimas eligen no hablar por miedo a empeorar la situación. A menudo, el público solo se entera de estos incidentes cuando estas desafortunadas personas son llevadas al límite, y en 2020, la popular vlogger Yui Pion compartió su historia después de llegar a ese punto. Según su video sobre el tema, había sido paciente con su acosador durante más de un año, advirtiéndole repetidamente que lo denunciaría. Aunque esto a veces le daba un respiro del acoso, siempre se reanudaba. Al principio, el comportamiento se limitaba solo a la comunicación digital, pero aún así llegó tan lejos que la bloguera dijo que el acosador podía averiguar qué tren estaba tomando o en qué asiento de avión estaría cuando viajaba. La línea hacia un acoso más directo se cruzó poco después. Yui Pion mencionó que el punto de inflexión de la confusión al miedo llegó cuando él apareció de repente en su casa. Al principio creyó que era solo un fan dedicado, pero pronto quedó clara la verdadera naturaleza de sus intenciones. Este primer encuentro en persona fue seguido por muchos más, incluyendo una vez cuando fue perseguida por las calles de su ciudad. Eventualmente, incluso la seguiría durante una transmisión en vivo que estaba emitiendo en una plataforma de streaming coreana. Yui Pion mostró una captura de pantalla de esa transmisión, donde se podía ver al acosador directamente detrás de ella, escribiendo más mensajes abusivos en el chatbot, incluso mientras ella le rogaba que se detuviera. Uno de sus comentarios ese día decía: "Nos acabamos de encontrar por casualidad mientras pasaba".
Fue solo un accidente, pero ya era demasiado tarde para que esa defensa tuviera algún peso. Esta fue la única vez que Yui Pyon habló públicamente en contra de esta persona, así que quizás una respuesta fue suficiente para sacudir su obsesión. Siempre podría haber más en esta historia que ha sido ofuscada por los procedimientos legales, pero esperemos que la streamer haya podido recuperar una sensación de seguridad tanto en línea como fuera de ella, y ya no tenga que seguir mirando por encima de su hombro mientras comparte su vida con su audiencia. En los años 2010, Roman y Brittany Atwood fueron posiblemente la pareja más grande de YouTube en el mundo, quienes comenzaron con videos de bromas antes de pasar a los vlogs familiares. Su canal principal por sí solo había acumulado más de 15 millones de suscriptores para el cambio de la década, con cargas consistentes desde 2013 que le dieron a Internet una mirada extensa a las aventuras y bromas que compartía su familia. Pero a principios de 2020, ese flujo constante de contenido comenzó a disminuir hasta detenerse por completo. Esto no solo ocurrió en YouTube. Aparentemente de la nada, toda la presencia en redes sociales de la pareja se oscureció. Su audiencia estaba confundida al principio, pero pronto surgió una preocupación más general. Después de dedicar tanto tiempo a la plataforma, ¿qué podría haberlos hecho desaparecer? El 23 de enero de 2021, finalmente apareció un nuevo video en el que Roman y Brittany explicaron lo que los había mantenido fuera de línea durante tanto tiempo. Estoy emocionado de hacer este video, pero es como si tuviéramos que revivir lo que ha estado sucediendo. Necesitamos hablar, necesitamos explicarles a ustedes y no son realmente cosas en las que queremos volver a pensar, así que va a ser difícil. Aparentemente, un grupo de acosadores ingeniosos e implacables había estado persiguiendo agresivamente a la familia durante un tiempo considerable, pero este grupo no intentaba fomentar ninguna conexión personal. En cambio, les enviaban una constante lluvia de textos, mensajes de voz y mensajes de discordia amenazando con agresiones y muerte. Aunque Roman y Brittany cambiaban regularmente su información personal, este grupo aún podía rastrearlos, y el acoso se intensificó salvajemente a partir de ahí. Con el tiempo, estas invasiones a la vida de los Atwood continuaron volviéndose más directas y mucho más peligrosas. Uno de los incidentes más aterradores ocurrió en un funeral, donde el grupo hizo una amenaza de bomba que sacudió aún más a la ya afligida familia. Sin que la pareja lo supiera, los hackers también contactaron a su compañía de seguros de automóviles y cancelaron su cobertura. Recibieron una llamada de su representante preguntando por qué habían decidido cancelar mientras estaban conduciendo sin protección sin siquiera saberlo. El objetivo de los acosadores parecía ser desestabilizar completamente a la familia y continuaron enviando correo falso a su hogar desde negocios falsos como clínicas de aborto, lo que aumentó el miedo de la pareja por la vida de sus hijos. El contenido de sus mensajes incluía amenazas de quemar su casa, dejando a Roman y Brittany en un estado constante de ansiedad sobre qué línea se cruzaría a continuación. Incluso con esta larga lista de violaciones, la pareja declaró que un video explicando la totalidad de lo que habían sufrido podría durar 1 hora, y su desglose apenas había arañado la superficie. Debido a la intensidad del acoso, eventualmente el Federal Bureau of Investigation se involucró y profundizó en el torrente de abusos para encontrar su origen. Obviamente, la pareja no reveló los detalles de la investigación del buró, pero aparentemente lograron poner fin al acoso y la familia ahora se sentía lo suficientemente segura como para regresar a las redes sociales. Su producción de contenido pronto volvió a fluir de manera más constante, aunque no al mismo volumen que antes. Quizás la experiencia había hecho que Roman y Brittany fueran más cautelosos acerca de cuánto se compartía a través de su canal y qué vulnerabilidades podrían estar en exhibición sin intención. Llamaron al regreso un nuevo comienzo y ambos creadores expresaron entusiasmo y optimismo sobre el regreso. Aunque su audiencia estaba feliz de verlos de regreso, el camino aún tenía algunos baches por delante. Roman abordaría más tarde la prueba en un episodio de 2022 del podcast Impulsive de Logan Paul, compartiendo más detalles ahora que el dolor y el estrés no eran tan recientes. Reiteró que no abandonaron YouTube voluntariamente. Fueron instruidos a hacerlo por el Federal Bureau of Investigation a medida que su investigación avanzaba, lo cual solo ocurrió después de un periodo prolongado de tiempo en el que la pareja tuvo que seguir publicando como si todo fuera normal.
Según lo contó Roman, los vloggers tuvieron que permitir esencialmente que ocurriera el abuso para darle al Federal Bureau of Investigation más pistas para rastrear, una táctica que les permitió encontrar y detener al líder de la banda de acosadores. Pero el problema persistía, aunque de una fuente distinta. El 31 de agosto 2021, la pareja subió un podcast que detallaba otro encuentro de acoso que habían enfrentado recientemente. El culpable secundario desarrolló una obsesión con Brittany, que según Roman, era la motivación más común para los seguidores obsesivos que la pareja había enfrentado en sus carreras. Incluso uno llegó tan lejos como para hackear su perfil de Facebook y cambiar su estado civil a soltero solo para reforzar sus delirios. Este nuevo acosador comenzó a enviarle cartas de amor a Brittany expresando el deseo de salvarla de la miserable vida que imaginaba que estaba viviendo. Luego viajó a la antigua casa de los Atwood, donde mantenían su estudio de podcast y entró a la fuerza. No estaba claro qué pretendía hacer si encontraba a Brittany, Roman o a los dos juntos. Afortunadamente, ni la pareja ni sus hijos estaban presentes en ese momento, pero compartieron que solo habían evitado por poco a su perseguidor. Después de salir del estudio, el acosador continuó viajando a varios lugares que habían aparecido en los videos de la familia. Para entonces, los youtubers habían alertado a la policía sobre el vehículo a buscar basándose en las imágenes de su sistema de seguridad en casa. Pronto el acosador fue interceptado y arrestado poniendo fin al inquietante día. Roman dijo que durante el transcurso de esta campaña de acoso, Brittany estaba más asustada de lo que él la había visto nunca. Aunque es probable que estos encuentros continúen para los creadores de alto perfil, Roman y Brittany han declarado muchas veces que, después de su extensa historia con acosadores, permanecen en una lista de vigilancia para las agencias de aplicación de la ley que rastrean dicho comportamiento. Siempre que hablan del acoso que han sufrido antes, viene con una advertencia para cualquiera que pueda intentarlo por sí mismo de que probablemente están siendo vigilados cuanto más se acercan a la familia Atwood. A menudo, los acosadores se toman tiempo para estudiar a sus víctimas antes de acercarse, pero a veces sus acciones más extremas pueden parecer surgir de la nada. Este fue el caso de Jessica Clements, una modelo y youtuber que acumuló una gran audiencia a través de sus videos sobre consejos de moda y maquillaje. Aunque esta área de contenido en particular ha visto el nacimiento de muchas relaciones parasociales, Clements no enfrentó el problema directamente hasta febrero de 2019. El hombre era Solaj Isaac, un hombre de 40 años que provenía de Bélgica y que anteriormente había enviado cientos de mensajes al creador en Instagram. Cuando no recibió una respuesta, decidió volar a Nueva York y buscarla en persona. Jessica se enteró de su presencia cuando él le envió una foto de él mismo parado en el vestíbulo de su antiguo edificio de apartamentos. Aparentemente, había podido determinar dónde vivía al comparar algunas de las fotos y videos que ella había publicado con Google Earth, pero no sabía que ella se había mudado. El abogado de la modelo, Sal Strazzulo, confirmó más tarde que el acoso de Isaac fue la razón por la que Clements se había mudado en primer lugar, y que el portero del edificio actuó rápidamente cuando el hombre llegó y exigió verla. Poco después de enviar la foto, Isaac fue arrestado y acusado de acoso. Después de este incidente, el gerente de Clements, Max Hirsch, contactó a Isaac y le dijo que cesara todo contacto futuro con ella. La respuesta del lunático fue previsiblemente agresiva, que ya incluía las citas «eres hombre muerto» y «te voy a joder». Dado que el creador estaba fuera de la ciudad en ese momento, el cargo de Isaac solo fue un delito menor, pero aún así vino con una orden de protección que evitaría que el hombre intentara alcanzar a Jessica nuevamente. Clements misma no emitió una declaración de inmediato, pero pronto subió una serie de TikToks que describían su versión de la historia. En ellos, relató la incredulidad que sintió a medida que la situación se estaba desarrollando. Este tipo está obsesionado conmigo y ha volado a Nueva York para intentar encontrarme, así que estoy allí pensando que esto es una locura, pero no hay forma de que él pueda encontrarme y luego empiezo a abrir las fotos y él está en el edificio de apartamentos del que me mudé 2 meses antes de eso. Después se quedó con un amigo, ya que su nuevo apartamento todavía estaba bastante cerca del antiguo y no quería arriesgarse a que Isaac lo encontrara. Como era de esperar, este incidente también la motivó a reubicarse nuevamente. A pesar de una orden judicial, Clements continuó recibiendo cientos de mensajes todos los días que mostraban una clara inestabilidad de su remitente.
El acosador aparentemente creía que había una conspiración para mantenerlo alejado de la influencer, con uno de los mensajes incluso acusando a Mark Zuckerberg de ser el culpable. El hombre había imaginado toda una relación y de alguna manera tomó su falta de respuestas como una señal de su veracidad. La modelo también mencionó que en uno de sus mensajes, Isaac expresó la creencia de que ella le estaba hablando a través de sus publicaciones y historias de Instagram no relacionadas. Pero cuando ella reportó la avalancha de textos que también contenían amenazas contra ella y sus amigos, la policía inicialmente no pudo intervenir porque Isaac aún no había tomado ninguna acción física directa contra ella. Sin embargo, los mensajes que él envió a sus amigos, particularmente a sus amigos hombres, se volvieron tan gráficos y perturbadores que ella pudo presentar una orden de restricción en concurrencia con su arresto. A partir de ahí, ella se retiró del proceso para dejar que su abogado se encargara de las cosas, tratando de dejar atrás el miedo y la ansiedad de la situación. También dijo que no quería darle la satisfacción de participar en su relación falsa en ningún nivel. El acosador fue liberado después de su arresto y probablemente regresó a casa con una orden de protección en vigor. Dado que no ha habido más noticias sobre él, al menos públicamente, esperemos que aquí es donde termina la historia para la víctima. La streamer de Twitch, Sweet Anita, ha tenido algunos encuentros con acosadores y no ha evitado hacer públicos los detalles de esos incidentes. La primera vez que habló fue en 2019. Compartiendo detalles sobre un hombre que había sido encontrado durmiendo fuera de su casa, quien pronto descubrió que era la misma persona que le había estado enviando mensajes de acoso durante meses. Dijo que él se había mudado a solo unos minutos de su casa y que la policía había sido una forma de protección poco confiable a pesar de sus numerosos informes. El acosador fue detenido brevemente después de ser encontrado con un cuchillo, pero a pesar de la gran cantidad de pruebas en su contra, incluyendo capturas de pantalla, grabaciones, declaraciones de testigos e incluso una confesión, fue liberado con nada más que una advertencia. Anita estaba indignada por la tibia respuesta de la policía, y sus temores sobre lo que el acosador era capaz de hacer pronto se harían realidad. Después de instalarse tan cerca de ella, regularmente perseguía a la streamer por su vecindario mientras intentaba seguir con su día, acercándose con frecuencia lo suficiente para provocar un enfrentamiento. Uno de los incidentes más extremos ocurrió cuando la siguió hasta una tienda. Cuando ella salió y lo encontró esperando afuera, le pidió que la dejara en paz y si tenía un cuchillo, a lo que él no respondió. Luego le preguntó si podría caminar a casa sola y aunque él respondió que sí, comenzó a seguirla tan pronto como ella continuó su camino. Pero los dos comerciantes que habían estado observando el intercambio rápidamente entraron en acción, reteniendo al acosador el tiempo suficiente para que Anita se escapara sin ser seguida. En su transmisión relatando los eventos, dijo que esta pelea estaba lejos de ser lo peor que él había hecho nunca. En algún momento anterior, aparentemente él la había agredido físicamente, aunque ella no entró en más detalles. El acosador fue arrestado de nuevo poco después y sentenciado al día siguiente. Esta vez se estableció una orden de restricción que le prohibía entrar a la ciudad de Anita, y rápidamente fue enviado a recoger sus pertenencias y desalojar la casa de huéspedes en la que había estado alojándose. La streamer expresó la esperanza de que estaría segura después de esta condena, pero la intervención de las autoridades no fue tan definitiva como parecía. Verás, al fanático obsesivo solo se le dio una sentencia suspendida, dejándolo libre para violar la orden de restricción sin ninguna barrera real. Y pronto él haría exactamente eso. El 14 de julio de 2020, Anita tuiteó que su acosador había reaparecido, compartiendo una amenaza de muerte que él le había enviado en directo que hacía referencia a su encuentro anterior y dejaba claro que su obsesión no había terminado. Aunque ella denunció el acoso continuado, la policía aparentemente continuó siendo de poca ayuda y mostró un desconocimiento general de cómo funcionaba incluso su trabajo. Sugirieron que simplemente cerrara sus puertas y dejara de crear contenido para detener el flujo de acoso. Pero soluciones simples como la reubicación no eran una posibilidad para Anita, quien cuidaba a su madre anciana y tenía una serie de mascotas que mantener en su lugar. Eso sin mencionar su diagnóstico de Tourette que le dificulta tener una carrera además de transmitir en vivo. Sin ninguna protección confiable en su lugar, Anita sintió que la dejaban defenderse por sí misma. Siguió teniendo contacto regular con el acosador, incluso interactuando con él durante los streams en vivo.
Pero este reconocimiento no lo disuadió. Su seguridad quedó en gran medida en sus propias manos, y aunque no ha informado de más incidentes con este hombre, probablemente nunca podrá librarse completamente de su presencia. Aún así, el streamer no dejó pasar estos incidentes. Durante los siguientes años, ella contaría su historia en podcasts y en sus propios videos, difundiendo la conciencia de cómo el problema la afectó y cómo pudo lidiar con el miedo y la ansiedad siempre presentes en su secuela. Desafortunadamente, el problema volvería a surgir en 2022. Ellos van si actúo lo suficientemente mal, reaccionarás y si puedo hacerte reaccionar lo suficiente. ¿Me amarás? Desafortunadamente, el problema volvería a surgir en 2022, cuando reveló una serie de extraños mensajes directos que había recibido en Twitter. En estos mensajes, el remitente detalló cómo planeaba acceder al popular evento TwitchCon disfrazado para acercarse al streamer sin ser detectado. Aunque afirmó que no tenía intención de lastimarla, estos planes se entregaron junto con múltiples confesiones de amor, por lo que había una causa obvia de preocupación. Aunque muchas personas afirmarán que las streamers femeninas tienen más facilidad para recibir donaciones y ganarse la vida, el inconveniente de esto es que también es más probable que tengan que lidiar con la aparición de relaciones parasociales. Y esto a menudo lleva a los fanáticos obsesivos a interpretar el contenido que consumen y a determinar algún significado oculto donde no existe. De alguna manera, Anita Stalker se había convencido de lo mismo, aunque quizás el conocimiento de que solo podía acercarse a ella disfrazado indicaba que tenía cierta conciencia de lo que estaba haciendo. Pero el acoso rara vez es el acto de una mente estable, y Anita ha destacado que aquellos que participan en un comportamiento similar tenían un enfoque persistentemente común. Frecuentemente se encontraba con usuarios que inundaban su chat con preguntas sobre su estado de relación o solicitando que creara una cuenta de OnlyFans, y no importaba cuántas veces bloqueara o eliminara los mensajes, estos seguían llegando. Anita también reveló más información específicamente sobre el acosador. Lo describió como un loco sin hogar que había infiltrado su servidor de Discord y había conseguido que otros miembros de la comunidad juntaran dinero y cubrieran sus gastos de vida. Supuestamente aquí es donde acumuló los fondos para comprar un boleto para la convención, aunque ninguno de sus donantes tenía idea de cuáles eran sus verdaderas intenciones. Afortunadamente parece que el acosador no pudo actuar según sus planes, pero el ambiente dentro de la convención probablemente fue tenso para Anita de todos modos. Aún así, a pesar de todo, la streamer expresó su agradecimiento a su audiencia por mantenerla a flote y darle la motivación para seguir con su pasión. Responder repetidamente las mismas preguntas puede ser agotador y desgastante. ¿Tienes novio? ¿Tienes novio? ¿Tienes un OnlyFans? ¿Tienes Instagram? ¿Cuál es tu Snapchat? Y también hay gente como tú que realmente me alegra la vida. A raíz de experiencias como la suya, la perspectiva de rendirse y alejarse para evitar futuros acosos sería inevitable. Pero la perseverancia ha sido un tema común en estas historias y en la mayoría de los casos, las relaciones genuinas que se forman entre un creador y su audiencia tienden a prevalecer sobre las imaginadas. Alex Belfield fue un ex presentador de la British Broadcasting Corporation que libró una guerra psicológica contra sus colegas y enemigos autodeterminados que los llevó al borde de la cordura, especialmente cuando su abuso se entrelazó con su contenido y fue amplificado por su audiencia. Este comportamiento eventualmente llevaría a una batalla legal de alto perfil, convirtiendo a la personalidad en línea en un cuento de advertencia sobre cómo la influencia puede ser utilizada como un arma. La carrera de Belfield despegó en 2010, cuando fue contratado como presentador en British Broadcasting Corporation Radio Leeds, después de un periodo en una estación más pequeña. Aunque anteriormente había mostrado algunas fallas profesionales, como cuando se refirió a una adolescente embarazada como una pequeña tartamuda sucia, se esperaba que aportara algo de personalidad a su nuevo papel. Pero los productores obtuvieron más de lo que esperaban y pronto Belfield comenzó a acumular una larga lista de peleas en el lugar de trabajo, ya sea por provocar una ola de quejas de los oyentes al hacer comentarios sugerentes al aire o por dejar a los compañeros de trabajo llorando después de acaloradas discusiones. Después de solo 10 meses, Belfield finalmente cruzó la línea cuando hizo una insinuación hacia la reportera del clima de la estación, insinuando que se había estado complaciendo a sí mismo con ella. Rosina Breen, la editora gerente de la estación, lo despidió inmediatamente.
pero como ella y el resto de los enemigos de Belfield aprenderían, él sabía cómo guardar rencor. Desde allí, el expresentador intentó reinventarse en el espacio en línea, con un canal que eventualmente llegaría a ser llamado La Voz de la Razón. Aunque inicialmente produjo entrevistas con celebridades y reseñas para teatros y restaurantes, se desplazó cada vez más hacia la esfera política reaccionaria de derecha cuando golpeó la pandemia, cabalgando la ola del sentimiento anti-woke. Pero encontró un obstáculo en 2022 cuando YouTube desmonetizó su canal, siguiendo un artículo negativo en el Times que destaca la creciente proliferación de videos de teorías de conspiración extremadamente rentables en la plataforma. En respuesta a esta pérdida de ingresos, Alex pronto estableció un canal secreto en su propio sitio web, manteniendo su contenido protegido detrás de un muro de pago de $1. En varios videos y apariciones mediáticas, Belfield se mofaba públicamente de quienes consideraba sus enemigos. El personal actual y anterior de la British Broadcasting Corporation, los oponentes políticos y cualquiera que lo hubiera contrariado, estaban sujetos a duras críticas. Aunque esto era bastante común para los canales que operaban en el espacio reaccionario que Belfield era conocido por ocupar, él también solía decir directamente a sus seguidores que buscaran a sus víctimas y continuaran el acoso en su nombre. Alex tomaba fotos de sus objetivos en las redes sociales y las incluía en los videos, utilizándolas para tergiversar narrativas que sus miles de espectadores aceptaban como un hecho. Incluso con tanto de su acoso ya a la vista del público, no fue hasta más tarde ese año que se daría a conocer la verdadera profundidad de sus acciones. 8 quejas, la mayoría de ellas de sus ex compañeros de trabajo, llevaron a la personalidad en línea a la corte, revelando detalles de extensas campañas de acoso contra ellos. Algunas víctimas recibieron miles de mensajes abusivos de Belfield durante más de una década, incluyendo correos electrónicos, llamadas, textos y otras comunicaciones. Parte de este acoso se extendió más allá de las propias víctimas, llegando a sus amigos, familiares y colegas, todo en un esfuerzo por socavar sus reputaciones y vidas de cualquier manera posible. Una víctima compartió que Belfield había mentido sobre él teniendo un romance con otro presentador de la British Broadcasting Corporation, y gracias a la considerable audiencia de Alex, la desinformación como esta se potenció, se repitió sin pruebas y se mencionó constantemente. Estas mentiras incluían comentarios ofensivos sobre su apariencia física, observaciones sexualizadas y falsas acusaciones de que los receptores del acoso interminable de Belfield habían sido los que lo acosaban a él. La verdadera magnitud de estas campañas es difícil de determinar, dado lo extensas que resultaron ser, pero su impacto mental en las víctimas fue igual de profundo. El juez escuchó testimonios de víctimas hablando sobre cómo su salud mental se había destrozado, viviendo en constante miedo de que Alex o sus seguidores aparecieran en sus hogares, con algunos invirtiendo miles de libras en sistemas de seguridad. Al presentar pruebas sobre su experiencia ante el tribunal, el presentador de la British Broadcasting Corporation, Jeremy Vine, señaló que había sido seguido por un acosador físico antes, pero la experiencia había sido, cita, un picnic en comparación con este tipo. Durante todo el proceso, Belfield mantuvo su inocencia, insistiendo en que él era la verdadera víctima y que había sido silenciado. Pero esa narrativa era difícil de creer cuando se sopesaba contra la cantidad de pruebas de sus acciones. El juicio concluyó con el juez condenando a la personalidad en línea a 5 años y 26 semanas de prisión, calificándolo como un acosador mucho más peligroso que los perpetradores típicos, ya que Belfield había efectivamente armado el Internet contra sus víctimas. El tribunal también impuso una orden de restricción indefinida para evitar que Belfield contactara a sus enemigos en el futuro, y aunque la sentencia les dio cierto alivio largamente esperado del constante miedo que se les había inculcado, ese alivio no duró mucho tiempo. El mismo día apareció un video en el canal privado de Belfield. En esta subida, que claramente se había producido en caso de que el juicio no fuera a su favor, Alex rechazó toda responsabilidad por su encarcelamiento, declarando que simplemente se había estado defendiendo contra aquellos que habían estado, cito, diciendo cosas que yo sentía que eran falsas. Terminó con las palabras "volveremos", que podrían interpretarse como un grito de aliento para su audiencia o una advertencia para sus víctimas. En cuestión de días, más de 15,000 personas habían firmado una petición para liberar a Alex Belfield y su audiencia en el tribunal no mostró signos de flaqueza. Si acaso,
Su encarcelamiento fue una prueba más de su narrativa y esa perspectiva retorcida sobre los eventos solo ha continuado propagándose desde que comenzó su condena. Liz Green, una de sus objetivos en la British Broadcasting Corporation, dijo que fuimos la curva de aprendizaje para Belfield. Se dio cuenta de lo que podía hacer y lo hizo con impunidad. Éramos el acto de calentamiento. Queda por ver qué sucederá cuando Belfield salga de prisión. Tal vez intentará reconstruir su destrozada reputación, o tal vez redoblará su apuesta con su audiencia actual, y verá hasta dónde puede empujar su creencia. Así que ahí tienes algunos de los casos más notorios de acosadores en la web mundial. Y aunque no creo que este problema se resuelva pronto, yo espero que las agencias de aplicación de la ley mejoren en el control del problema. Con eso terminaré el video aquí. Hasta la próxima y gracias por ver